Hello, everybody. Hola, Welcome to an episode of Going Deeper with Jason. hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Yendo más profundo en la mente con Jason. We're going to do it a little differently today. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Well, first of all, I'm at a new location, Bueno, primero que nada estoy en una nueva ubicación, the casa, en la casa, and we're just going to talk about inspiration today. y hoy vamos a hablar nada más acerca de la inspiración. We have no specific problem to solve, No tenemos un problema específico que resolver, but we're going to use some general specifics that probably relate to everybody. pero vamos a usar probablemente específicos que son generales para todos And go deeper into the unwinding, e ir más profundo a este deshacimiento, but through attraction. pero a través de la atracción. So I'd like to introduce my guest for today, Manuel. Así que me gustaría darle la bienvenida a mi invitado, Manuel. Welcome, Hi Manuel. Jason, hi everybody. Hola Jason, hola a todos. Thank Hello. you for having me. Gracias por tenerme aquí. Yeah, you reached out to me last week. Sí, la semana pasada me escribiste And you just wrote that there's some kind of a resistance wall that you're hitting. y me dijiste que estabas enfrentándote como a una pared de resistencia And you wanted to go deeper with it. y querías ir más profundo con esto. So you and I were just going to have a casual talk together. Entonces tú y yo íbamos a tener nada más una charla casual, But then we had the idea, let's do it live. pero después tuvimos la idea, hagámoslo en vivo. So you took the day off of work Entonces tú libraste el trabajo hoy and said, I need the whole day off of work y dijiste, necesito un día de vacaciones del trabajo because there's probably going to be healing. So I need some space. porque probablemente va a haber sanación, entonces necesito espacio. Yeah, that's what I did. Sí, eso es lo que sentí. I thought it was funny because maybe I could introduce everybody to this. Pensé que era divertido y tal vez podría contarles un poco a todos acerca de esto, Because we were trying to plan the day and pick the day porque estamos tratando de planear el día y escoger el día to do a recording para hacer una grabación, so that you wouldn't have to take the day off work. para que no tuvieras que tomar un día de vacaciones del trabajo. But, you know, we're all volunteers. Y todos somos voluntarios, So we try to work around the paid people. entonces estamos tratando de trabajar alrededor de las personas que están siendo pagadas, But there's nothing we could do pero no había nada que podíamos hacer where we all felt happy donde todos nos sintiéramos felices, until we say, well, maybe Manuel does need to take the day off work. hasta que dijimos, bueno, tal vez Manuel sí necesita tomar un día de vacaciones, Because we are all pretty busy too, actually. porque nosotros también estamos bastante ocupados. So we called you and said, well, can you take the day off work? Entonces te llamamos y te dijimos, ¿puedes tomar un día de descanso del And you, trabajo? you said, yeah, that feels good. Dijo, sí, eso se siente bien. And then we said, well, what's the topic about? Y después dijimos, ¿y de qué es el tema que quieres hablar? You say, well, it's about my job, actually. Dice, bueno, de hecho es acerca de mi trabajo. So I think at that point you were starting to wonder if your job was inspiring to you. Creo que en ese punto ya te estabas preguntando si tu trabajo era inspirador para ti. So I thought, wow, this is a good symbol that you have to take off work. Entonces pensé, wow, es un buen símbolo que tengas que tomar un día de descanso del trabajo. But then you watched the show Ken and I did on Tuesday, Pero después viste el show con Ken y conmigo que hicimos el martes, where we talked about true inspiration and personal inspiration. donde hablamos acerca de la verdadera inspiración e inspiración personal. And then you thought, well, just because I'm inspired to leave my job, Y dijiste, bueno, no es porque si yo estoy inspirada a dejar mi trabajo, maybe it's true inspiration that Jesus put me here. tal vez es verdadera inspiración que Él me haya puesto en este trabajo. And so maybe you want to take it from there, like what your experience is and where you're at now. Entonces tal vez quieres tomarlo desde ahí, como cuál es tu experiencia y dónde te encuentras a partir de ese punto. Yeah, thank you Jason. Sí, gracias Jason. I
I've been thinking like that for such a while. Sí, he estado pensando de esa manera por un buen tiempo, Because I thought like my inspiration was to work with people, porque yo pensé que mi inspiración era trabajar con personas, like facilitate the healing or do some kind of psychotherapy, como facilitar la sanación o hacer algo de psicoterapia, or maybe facilitating retreats. o facilitar tal vez retiros. But 3 years ago, that I was doing that, Y hace 3 años estaba haciendo eso. or it's better to say I was trying to do that, O mejor dicho, estaba tratando de hacer eso, but it wasn't working for me financially. pero no estaba funcionando para mí financieramente. And also the feeling that I was doing that for money, it didn't feel good to me. Y también la sensación de que estaba haciendo eso por dinero no se sentía bien para mí. So after some process of resistance, I finally pray, Así que después de un proceso de resistencia, finalmente oré. and I got this job, like it's a 8 to 5 job, Y tuve este trabajo. and it's an office job. Es un trabajo de oficina. It has to do with manufacturing, Tiene que ver con la manufacturación, because I have this background as an engineer, porque tengo este fondo de ingeniero. and it's been very stable so far Y ha sido muy estable hasta ahora and very relaxing. y muy relajante. I have no pressures or goals or deadlines. No tengo presiones, no tengo fechas para terminar algo, no tengo metas. I can take the day off whenever I want. Puedo tomar el día libre cualquier día que yo quiera, But still there is this thought in my mind pero sigue habiendo este pensamiento en mi mente. that if this what is guided, it is what is inspired, because the activity itself, it doesn't feel inspired to me. Porque para mí es como, ¿es esto realmente inspirador? Porque la actividad en sí misma no es inspiradora para mí. Yeah, and I was telling you earlier Y sí, te estaba diciendo más temprano that sometimes my volunteering in the community, que mi voluntariado en la comunidad a veces it helps me stabilize my mind, make my mind stable. me ha ayudado a estabilizar mi mente, But when my mind is not stable, pero cuando mi mente no está estable, I feel these doubts like, oh, I should be doing something else. tengo estas dudas, debería hacer algo más. I should be fully commit in time. I should commit my time fully to the whatever. Pienso como debería comprometerme completamente todo mi tiempo a lo que sea, Yeah, to a spiritual activity or healing or a community or something like that. como una actividad espiritual o una comunidad o algo parecido a eso. Yeah, but after listening to the talk with you and Ken, Pero después de escuchar la charla contigo y Ken, like I got some clarity, obtuve algo de claridad. and I thought, well, actually, this job is been helping me to do my mental training, Y dije, wow, este trabajo en realidad me está ayudando a hacer mi entrenamiento mental. and it allows me to do my volunteering with the community very well, Y también me permite hacer mi voluntariado con la comunidad muy bien. and also it's giving me the financial stability that I seemingly need right now for me and my family. Y aparte me da toda la estabilidad financiera para mí y mi familia. Because I'm married and we have 2 kids. Porque estoy casado y tengo 2 hijos. Yeah.
You live in Tucson, Arizona. Yeah, I'm Y living. vives en Tucson, Arizona. Sí, 2 hours from Sedona. Vives a 2 horas de Sedona, What Yes. some might call the most spiritual city in America. a lo que muchos dirían es la ciudad más espiritual de Estados Unidos. So close. Tan cerca. Yes. sí. So you were kind of nervous to talk about this topic, Entonces estabas un poco nervioso de hablar acerca de este tema, probably because you thought I might say, "Oh, you need to leave your job." probablemente porque te iba a decir, tienes que dejar tu trabajo. No? I think it made me more nervous that you told me, oh, you gotta stay. Oh, Me ponía más nervioso que me digas que tienes que quedarte en el trabajo. okay. So now you're at the place where something settled after the talk with Ken and I. Ok, o sea que ahora estás en un lugar donde algo se estabilizó contigo después de la charla que tuve con Ken, Because you thought the Spirit was telling you to stay. porque estabas pensando que tal vez el Espíritu Santo te estaba diciendo que te quedaras ahí. But what do you feel now? Because you said before this call you feel still a little nervous. What do you think you're nervous about? Pero ¿qué sientes ahora? Porque antes de la llamada dijiste que estabas todavía un poquito nervioso. ¿A qué te pone nervioso? I'm not sure actually. What I know is like I've been getting pieces and answers on the last shows through the week. En realidad no estoy muy seguro. Lo que sé es que he tenido como algunos vistazos y pedazos de la anterior semana y la charla. And before we started the show, I was just letting my emotions come up. Antes de comenzar el show estaba permitiendo que todas mis emociones surjan. And what I touched was this feeling of unworthiness. Y con lo que me he puesto en contacto es con esta sensación de falta de valía. And there is a specific thought. Y hay un pensamiento específico. It says, if you leave your work, Y dice, si dejas tu trabajo, you don't have any idea what to do. no tienes idea qué hacer. And if you do nothing, Y si no haces nada, you're gonna end without money. vas a terminar sin dinero. And that's mainly the thought that Y is ese, keeping me at work. y ese es principalmente el pensamiento que me mantiene en el trabajo. That's beautiful. Eso es hermoso. Like it's not about staying or going. Como que no es acerca de quedarte o irte. It's about let's get into our worthiness. Es acerca de, ok, entremos a esta valía. And how to do that. ¿Y cómo hacer esto? Because your wife is getting deeper into the teachings and awakening as well. Porque tu esposa está yendo más profundo en estas enseñanzas y el despertar también. And so what was necessarily helpful 3 years ago, Entonces lo que era tal vez necesariamente de ayuda hace 3 años, when you did get this guided job, cuando recibiste este trabajo guiado, which sounds like an amazing job to me. que suena como un trabajo maravilloso para mí. You study your awakening while you're at work. Estudias tus cosas del despertar mientras estás en el trabajo. You get your days off when you want, Puedes tomar un día de descanso cuando quieras. and brought funds in for your daily life. Y aparte trae fondos para tu vida diaria. But that might not necessarily be the most helpful thing now. Pero tal vez eso no es necesariamente lo que es más útil para ti en este momento. So I thought today we'll just like wipe the slate clean Entonces pensé, hoy vamos a hacer tabla rasa and just have a talk y vamos a hablar and see what comes in to talk about around inspiration and worthiness. y ver qué es lo que surge acerca de la charla de inspiración y valía. Because
because I was actually talking with David and Lisa right before this call, Porque de hecho estaba hablando con David y con Lisa antes de esta llamada and they brought up this beautiful idea to me. y mencionaron esta idea preciosa. It's not about trying to find the next thing that we're inspired by, No es acerca de encontrar la siguiente cosa por la cual estamos inspirados, which could be personal inspiration, que podría ser inspiración personal, the next thing I'm to do la próxima cosa que tengo que hacer or go towards, o ir hacia eso. because then it gets confusing. Is this personal or guided? Porque ahí es cuando se siente confuso. ¿Será que es personal? ¿Será que es guiado? But actually, what we've done in our community Pero de hecho, lo que nosotros hemos hecho en nuestra comunidad and what Mary Magdala did y lo que María Magdalena hizo is she went after undoing the family concepts. es que ella fue al deshacer del concepto familiar. And what we've done is let go of concepts. Y lo que hemos hecho es dejar ir conceptos. So now it becomes more of a question. Entonces ahora se convierte más como una pregunta. What's going to help me unwind ¿Qué me va a ayudar a desenredarme from what I think I know de lo que creo que sé to allow more happiness and more consciousness into my life? para permitir más felicidad y conciencia en mi vida? And when you say that the activity at work Y cuando dijiste que la actividad en el trabajo isn't inspiring, no es inspiradora, that just means to me para mí eso significa that there isn't an undoing happening in that. que no hay un deshacimiento ocurriendo en eso. But we don't have to get so concerned about work helping me with the undoing or not. Pero no tenemos que preocuparnos tanto con que el trabajo me esté ayudando con el deshacer o no. We just want to talk much bigger about the undoing in general, Queremos hablar mucho más amplio del deshacimiento en general. because you couldn't say that Mary Magdalene necessarily stepped into inspiration. Porque no podrías decir que María Magdalena entró directamente a la inspiración, Depending which movie you see. dependiendo qué película ves. Both of them don't look like she's stepping into inspiration. En ambas no se ve como que ella está entrando en la inspiración. In the big movie that was on the big screens, En la película grande que estuvo en los cines y todo, she's going through like extreme darkness. ella está atravesando oscuridad extrema. And Jesus happens to be doing talks in her area. Y Jesús da la casualidad que está haciendo charlas en su área. And he's the only one, actually, he goes to her when she's in the depths of her insanity. De hecho, él va hacia ella cuando está en la profundidad de su locura. And somehow reaches in Y de alguna manera la alcanza and allows her to see that she's not alone. y le permite ver que no está sola. But it wasn't like he was offering her a paid position No era como que le estaba ofreciendo un trabajo pagado or financial security o seguridad financiera or a future full of lots of friends around her. o un futuro lleno de amigos alrededor de ella. In fact, in that movie, De hecho, en esa película, all the mighty companions around her todos los compañeros poderosos alrededor de ella were really foreseeing a life of a kingdom on earth. estaban como viendo o preveyendo un reino en la tierra. And she was really the only one who got that it's a spiritual kingdom. Y ella era la única que había entendido que era un reino espiritual. And then there's the Mary Magdalene and the Chosen, Y después está María Magdalena en The Chosen, where she's overtaken by the devil, a demon, donde ella está tomada por un demonio. and I think Jesus meets her in a bar Y creo que Jesús la encuentra en un bar and just puts his hand near her y pone su mano cerca de ella. and says, "You don't need to continue this path." Le dice, no tienes que continuar con este camino. And she pushes him away, Y ella lo empuja, but they're meeting outside the bar. pero se ven de nuevo afuera del bar. Just leads to the demon leaving, Eso básicamente hace que el demonio se vaya and she doesn't want to commit suicide anymore.
y ella ya no quiere cometer suicidio más. And finds her heart and her calling. Encuentra su corazón y su llamado. And her calling from that point on is just more and more undoing. Y su llamado desde ese punto es más y más deshacimiento. Like, oh my God, what's happening? Era como, oh por Dios, ¿qué está pasando? And I think it's like that for a lot of us. Y creo que es así para muchos de nosotros. Like Lisa told me about the true interpretation of Jonah and the whale. Como Lisa me dio la interpretación correcta de la historia de Jonás y la ballena. The story in the Bible where Jonah's trapped in a whale for 5 days. ¿Conoces esa historia de la Biblia donde Jonás se queda atrapado dentro de una ballena por 5 días? Apparently her and I talked about this a few years ago. Aparentemente ella y yo habíamos hablado de esto hace como unos años atrás. And she said that can't like literally be true, right? Me dijo, eso no puede ser literalmente verdad. Well, today she heard an interpretation from Richard Rohr. Bueno, hoy escuchó una reinterpretación por Richard Rohr, Where he said, that's not literally true. donde él dice, bueno, eso no es literalmente verdad, But it's that all of us have to go into the belly of the whale, pero es que todos tenemos que ir hacia la panza de la ballena, into the darkness. hacia la oscuridad It's perceived darkness, o la oscuridad percibida, where we can't see a way out. donde no podemos ver una manera de salir. We're in the middle of the ocean. Estamos en medio del océano, There's no help around. no hay ayuda a tu alrededor. And we have to face that darkness. Tenemos que enfrentar esa oscuridad. And then even then, once we face it kind of internally, Incluso ahí, cuando lo hemos enfrentado como de manera interna, you get spit out es como que te escupen into the middle of the ocean al medio del océano. where you're like, where's the help? ¿Dónde estás? Como, ok, ¿dónde está la ayuda aquí? But you've just got to face things kind of in a more external way. Pero tienes que enfrentar las cosas como de una manera más externa, Like that scene in Revolver, como esa escena en Revolver, where he comes down the elevator donde él está en el elevador, and he's peaceful, está bajando y está en paz, but he's met with this guy holding a gun to his face at the bottom of the door. pero al final, cuando se abren las puertas a este señor apuntándole un arma, And he had to walk right by him. y él tiene que caminar a la par de él. So it's more like, do you find this attractive and this undoing something like, oh my God, I want to, or I need to, or I have to, or I'm being called to take a leap. Entonces es más como que si encuentras atractivo este deshacimiento, como, ok, yo debería tomar este salto de fe Somewhere in my life, en algún punto en mi vida. I'm willing to let Jesus take over all control Estoy dispuesta a dejar que Jesús tome todo el control and show me where I'm ready to go deeper. y que me muestre dónde estoy listo para ir más profundo, Because then he'll provide the means porque entonces Él va a proveer los medios to go deeper. para ir más profundo. It might not be what you think or personally want, Tal vez no sea lo que tú piensas o lo que personalmente quisieras, but you feel a sense of expansion, pero sientes un sentimiento de expansión. maybe some fear, Tal vez hay algo de miedo, but you've got your wife on the path with you now. pero tienes a tu esposa ahora en este camino, You've got your 2 kids stable in Tienes- school. a tus 2 niños estables en el colegio, Everything's good. todo está bien. Now, what do you want for me, Spirit? Ahora es como que Espíritu Santo, ¿qué quieres para mí? Yes, how does that feel? ¿Cómo se siente eso? Yeah, that actually feel familiar. Sí, en realidad eso se siente familiar. I guess through time, that's what I've been getting. Sí, tal vez a través del tiempo eso es lo que he estado sintiendo. And yeah, as I told you before, sometimes the mind is unstable. Sí, como te dije antes, hay veces que la mente se siente inestable. And then is where all the doubts just come up like, oh, what am I doing here? Y es cuando todas las dudas vienen, ¿qué estoy haciendo aquí? Maybe
I should be doing something more. Es como tal vez debería estar haciendo algo más. And yeah, so then the stability just comes again. Y luego la estabilidad vuelve. And then it's okay, just relax and put me in control, Jesus told me. Y es como la relajación viene y es como Jesús, ponme en control. Tú tienes el control. And I can assure you that through this journey, I've been getting pieces and opportunities for the undoing. Sí, te puedo asegurar que a través de este viaje he tenido oportunidades para el deshacimiento. And the community and the online community and teachings from David. Y la comunidad online y las enseñanzas de David. Like it has been such a great resource Ha sido un recurso muy, muy, muy genial. to do to do this mental training and try just to stabilize my mind more and more. Para hacer este entrenamiento mental y estabilizar mi mente más y más. When I found out about the community for the first time, Cuando me enteré por primera vez de la comunidad, I thought, oh, I won the lottery. es como que sentí, wow, me gané la lotería. Because before in my mind, Porque antes en mi mente I discovered the course. I understand a little bit about the course, but I felt, oh, there is so much that I need to do. Porque antes había encontrado el curso, sabía un poco del curso, pero era como, ay, tengo tantas cosas que hacer. And it was this big gap in my mind, like, oh my gosh, the course is telling me this, and I'm here. Porque había esta brecha tan grande en mi mente, porque como el curso me dice esto y yo estoy acá. And then I discovered that David and all you guys in the community have done like so many things, and Y de ahí it just, descubrí a David y a la comunidad y han hecho tantas cosas. yeah, and even right now when we start the talk today, Incluso hoy día cuando hemos empezado la charla, I remember that maybe 4 or 5 years ago, me acuerdo que tal vez 4 o 5 años atrás, I was trying to do these kind of streamings talking about the course and spiritual healing by myself. estaba tratando de hacer estos en vivos, de hablar sobre la espiritualidad por mí mismo. But it was hell for me because trying to do it by myself is impossible. Y era el infierno para mí, porque para hacerlo yo solo era imposible. Yeah, so the idea of going day by day asking Jesus, what you want me to do today, what you have for me today. Entonces la idea de preguntar a Jesús día al día, ¿qué quieres que haga hoy día? ¿Qué quieres para mí hoy día? It's probably the best idea, the best that I can do. Es lo mejor que puedo hacer. But for the ego is not at all. Pero para el ego no lo es. It's like this kind of sense of desperation, and Hay esta sensación de desesperación. And I can feel a little bit like, oh no, I don't want to be asking the whole time. Y siento como, ay, no quiero estar preguntando todo el tiempo. I want a plan. I want something to work on my own. Y quiero complicarlo, quiero que algo funcione por mí solo. Yeah, and actually that is a situation that is been getting to me at work. Y en realidad esa es una situación en la que he estado atravesando en el trabajo. Because I used to have a plan and things to work on myself and deadlines. Porque he tenido estos planes y estas cosas que tenía que trabajar por mí mismo y estas fechas para terminarlas. I used to work like that. He estado acostumbrado a trabajar así, With a lot of planning. con muchos planes.
and a lot of clarity of when it needs to be done. y mucha claridad de cuándo tiene que ser finalizado. But this job is a lot messy. Pero este trabajo es muy desordenado. There is no plan. There is, like, most of the time I don't know what needs to be done. No hay ningún plan, la mayoría de las veces no sé qué se tiene que acabar. So I've been just taking it day by day. Entonces lo he estado tomando día a día. And I've been working my patience about that. Y he estado trabajando con mi paciencia con eso. Yeah, and that's another of the insights that I've been getting lately. Y es una de las cosas que me he dado cuenta últimamente. Actually, this job is giving you this opportunity to step into the unknown. Es como que, wow, este trabajo realmente es un paso para entrar a lo desconocido. And just go day by day. Y simplemente ir día a día. And also ask every day, ask what needs to be done, ask how I can be helpful, or what we're gonna do today. Y simplemente pregunta qué es lo más útil, qué es de ayuda, qué se necesita hacer hoy día. And I can feel this resistance that the ego doesn't like that. Y puedo sentir esta resistencia de al ego no le gusta esto. Yeah. That sounds like a great opportunity Eso suena como una gran oportunidad to just stay in the moment de quedarse en el momento, in the midst of what can be a lot of pressure. en medio de lo que puede ser mucha You presión. know, I remember as an engineer, Me recuerdo cuando era ingeniero, there's a lot of timelines hay un montón de fechas and deadlines. y fechas de entrega. You know, in our personal lives, we work with tiny little budgets. Nosotros trabajamos con presupuestos muy pequeñitos, You know, where hundreds of thousands of dollars is the commercial side of things. donde cientos de miles de dólares es el lado comercial de las cosas. So it's like, okay, how do we? Whoa! Así era como, wow, ¿cómo hacemos esto? But I was just thinking that, you know, this show actually takes a lot of work. Pero estaba pensando, bueno, incluso este show toma mucho trabajo, You know, because I speak English, porque yo hablo inglés. and we got Anna that translates. Y tenemos a Ana que traduce, Deborah's translating you, who speaks Spanish, a Débora que está traduciéndote, que habla español. and there's a producer Hay una productora, and a director. directora. But I'm actually just, you know, immersing into psychotherapy, really. Pero yo en realidad lo que me estoy haciendo es sumergiéndome en la psicoterapia, You know, seeing that you and I are the same, de ver que tú y yo somos lo mismo and clearing any thoughts that says something else is true. y liberar los pensamientos que dicen algo más es verdad. But this could be done a lot easier Pero esto podría hacerse de una manera mucho más fácil if I spoke Spanish, si hablara español, because it's for a Spanish audience. porque es para una audiencia en español. So I'm the problem. Así que yo soy el problema. But it's, you know, I'm heading up to Europe Pero estoy yendo a Europa 3 weeks and then Utah for 3 months. por 3 semanas y después voy a ir a Utah por 3 And I meses. know Urpi's looking for ways to simplify the shows. Y sé que Urpi está buscando maneras para simplificar los shows. But maybe you want to take over my show. Tal vez quieras tomar mi show. You know, because what you said, you know, your heart was Porque lo que dijiste, que era lo que estaba en tu corazón, to do psychotherapy era hacer psicoterapia and hold space for people, y sostener el espacio para las otras personas, which is all I really do. que es todo lo que en realidad hago. It's not like I really have a solution or the clarity. No es como que realmente tengo una solución o la claridad. No, it's the spirit that has the clarity. Es el espíritu el que tiene la claridad. And our job is just to get out of the way Y nuestro trabajo es solo quitarnos del camino and say no to everything that feels like it's not the clarity. y decirle no a todas las cosas que no se sienten como And- claridad. You know, maybe I can see certain patterns or thoughts that are not the clarity, Y tal vez puedo ver ciertos pensamientos o patrones que no son la claridad and we can join together to say no
to the unclarity together. Y nos podemos unir a decir no a esta falta de claridad. And one of the things that you talked about Y una de las cosas de las que hablaste was using your job era usar tu trabajo for patience, para paciencia, for forgiveness, para el perdón and living in the moment. y vivir en el momento. And one thing I'd like to bring to light with that thought system Y una cosa que me gustaría traer a la luz con ese sistema de pensamiento is that it's a little bit about like an idea that one course teacher talks about, es parecido a una idea que un maestro en Curso de Milagros habla, whereas you use your classroom donde usas tu clase to practice your forgiveness. para practicar tu perdón. And your classroom is your office, your work. Y tu aula o tu clase es tu trabajo. And that's almost a bit like trying to find, your inspiration in the world. Y eso es casi como tratar de encontrar tu inspiración en el mundo And then your next inspiration y después tu siguiente inspiración until you reach heaven, so to speak. hasta que básicamente llegas al cielo, digamos. But there's this other way where you put the undoing first, Pero está esta otra manera en donde tú pones el deshacer primero and you recognize the classroom is in the mind, y reconoces que esa clase está en tu mente and you don't have to try to fit the ideas y no tienes que tratar de hacer encajar las ideas into your classroom, a tu clase, but you bring all the ideas pero traes todas tus ideas into the mind. hacia la mente. But it's a big leap, Pero es un gran salto because all of a sudden now you're not in control of what the world is going to look like. porque de repente ya no estás en control de cómo se va a ver el mundo. And it can be comforting for a while Y puede darte consuelo por un tiempo to kind of be like, okay, well, at least I can bring these ideas to wherever I'm at. estar como que al menos puedo traer estas ideas a donde sea que me encuentre. But eventually Jesus says to you, Pero eventualmente Jesús te dice, can you bring where you're at to me? puedes traerme donde crees que te encuentras a mí. And then we're approaching the Ramana Maharshi kind of leap, Y ahí es donde estamos yendo al salto como de Ramana Maharshi, where it's not just like little pockets of time where you get to practice your spirituality, donde no son como pequeños espacios de tiempos en lo que practicas su espiritualidad. and then you still have your responsibilities in the world, Y aún tienes tus responsabilidades en el mundo, whether it be financing for your family ya sea dar las finanzas para tu familia or doing some things the boss wants you to ask, o hacer ciertas cosas que tu jefe te pide que hagas or asking for a vacation day. o pedir para un día de vacaciones. Because, to most people, Porque sabes, para la mayoría de las personas it's like, wow, your boss said yes every time. es como, wow, tu jefe te dijo que sí todas las veces. That's fantastic. Eso es fantástico. You get to work in the world Puedes trabajar en el mundo and take off whenever you want. y descansar cuando quieras. But Jesus is like, Pero Jesús está como, why should you ever have to ask? ¿por qué tendrías que preguntar siquiera? Don't you want to just do what it is I say it is inspiring for you? ¿No quieres que hacer nada más lo que yo diga que es inspirador para ti? I'm your instructor. Yo soy tu instructor. Just me. Solo yo. You never have to ask your other boss. Nunca tienes que pedirle a tu otro jefe. You just do what I tell you to do. Solo haces lo que yo te diga que tienes que hacer. You can see where this is going. Puedes ver a dónde está yendo esto. And you said to me on the pre-call, Y me dijiste a mí en la llamada previa, you said, I'm a little bit afraid. tengo un poco de miedo. I just went blank. Why were you afraid again? ¿Por qué tenías miedo? Me quedé en blanco, perdón. I think it had something to do with Creo que tenía algo que ver con what is coming to my mind right now is like, lo que está viniendo a mi mente ahora es, imagine this future without Jesus.
Imagina este futuro sin Jesús. Because in the past, I tried to follow my inspiration by myself, Porque en el pasado he tratado de seguir mi inspiración por mí mismo and it didn't work. y no funcionó. And now I have the option to do it with Jesus Y ahora tengo la opción de hacerlo con Jesús. and just stay with Him and trust Him fully. Y simplemente estar con Él y confiar en Él totalmente. But the thoughts about, oh, the future is going to be just like the past. Remember how you struggled financially? Pero el pensamiento es, el futuro va a ser igual que el pasado, como las dificultades que tuviste financieramente. Remember how much you struggled by yourself? Acuérdate cuánto has luchado por ti mismo. Remember how it is not to have a stable job? Acuérdate cómo es no tener un trabajo estable. But what I'm realizing right now is like all of those experiences seeming in the past, Pero lo que me estoy dando cuenta, todas esas aparentes experiencias en el pasado, I was trying just by myself. lo estaba Yeah. intentando solo por mí mismo. And even this session that you talk about, E incluso esta sesión de la que tú estás hablando. we have translators, we have producers, we have people. Tenemos traductores, tenemos productores, tenemos personas. It's an amazing collaboration, yeah? Es una colaboración increíble. So it's totally different to my experience before, like trying to do it alive by myself. Entonces es una experiencia totalmente diferente de hacer un en vivo por mí mismo. Yeah. That's it. Eso es. That's an answer that I got recently in one of the shows that Anna spoke it. Es una de las respuestas que obtuve en uno de los shows recientes que Ana habló. The future fear that you're feeling is because you're thinking on a future without Jesus. Y el miedo futuro que tú estás pensando es en un futuro sin Jesús. And I think right now what I'm praying for Y creo que ahora por lo que estoy orando is just to stay in touch with that rock, es estar en contacto con esa roca. that safety and that certainty that everything is going to be taken care of. Esa seguridad y esa certeza de que todo va a estar bajo cuidado. If I just follow what I'm attracted to, En que simplemente voy a poder seguir a lo que me siento atraído. or what is given to me, right? O lo que es dado para mí. Yeah. I told you about this retreat that we did in Sedona. Sí, me acuerdo que te dije de este retiro que hemos hecho en Sedona. My wife and me, we went over there with some friends, Sí, mi esposa y yo fuimos a Sedona con algunos amigos and we have this amazing time. y tuvimos este tiempo increíble. Like it was all just given in the moment, and I Todo, wasn't even hungry. todo estado siendo dado en el momento y ni siquiera tenía hambre. And everything was orchestrated for everybody. Y todo ha sido orquestado para todos. And I just remember when I opened up for the retreat sessions, Y simplemente me acuerdo cuando me abrí para las sesiones de retiro, I started crying. empecé a llorar. I couldn't believe like the whole orchestration of the event. No podía creer todo lo que se ha orquestado en ese evento. And I was feeling so much love from everybody in the room. Y yo estaba sintiendo tanto amor por todos los que estaban en ese cuarto. And the harmony around the people, Y la armonía alrededor de las personas. that half of the people I know them, A la mitad de las personas las conozco the other half I didn't. It was the first time that I met them, y la otra mitad era la primera vez que los conocía. but between them they didn't know each other, Y entre ellos no se conocían. and it was such a harmony Y había tanta armonía that really touched my heart. que realmente tocó mi corazón. And I know like that's my inspiration. Like I feel so attracted to that. Y sé que esa es mi inspiración, me siento tan atraído a eso.
So I'm just praying to keep in the trust. Entonces simplemente estoy orando para mantener esa confianza. That's beautiful. Es hermoso. Yeah, maybe there's just tiny steps you can take. Sí, tal vez hay estos pequeños pasos que puedas tomar. Like I'm actually thinking of a woman I met in Australia. De hecho, estoy pensando en una señora que conocí en Australia. I was traveling with another friend, Estaba viajando con otro amigo and it became apparent that I would have between December 25th y se hizo aparente que tendría entre el 25 de diciembre and January 31st free in Australia, hasta el 31 de enero libre en Australia. those exact days. Eran esa cantidad de días exacto. It might have been December 23rd. Tal vez era como diciembre 23. And so I put out this post Entonces puse esta publicación and I said, does anybody in Australia want to travel with me from December 23rd to the end of January? y dije, ¿será que alguien quiere viajar conmigo desde el 23 de diciembre al 31 de enero? I'm heading up the coast to do some gatherings. Voy por la costa a hacer algunas reuniones. Nobody responded. Nadie respondió. But that night, Pero esa noche, my travel companion took me to one of her friends to stay for the night. mi compañera de viaje me llevó con otra persona para que nos quedáramos a dormir. And she gave us each our beds inside the room. Y ella nos dio a cada uno nuestra cama dentro de la And habitación. then we sat down for dinner. Después nos sentamos a cenar And about an hour into the conversation, y como una hora dentro de la conversación, she says, yeah, the strangest thing happened to me today. ella me dice, hoy me pasó la cosa más rara. For the first time in 8 years, Por primera vez en 8 años, my boss asked me to take vacation in advance. mi jefe me pidió que tomara vacaciones And he said, anticipadas he would give me cash for this vacation time. y dijo que me iba a dar efectivo por este tiempo de vacaciones. If I would take vacation Si yo las tomaba from December 23rd del 23 de diciembre to the end of January, al fin de enero. the exact dates that I had put out in the post, Las fechas exactas que había puesto en esa publicación. fully paid. Totalmente pagadas. And so my friend and I looked at each other, we're like, Entonces mi amiga y yo nos empezamos a ver como, and I didn't even know how far into the course she was or anything. ni siquiera sabía qué tanto ella sabía del curso ni nada. I didn't need any more proof. Pero yo no necesitaba más pruebas. I said, I put out this post. Do you want to travel? Le dije, había puesto una publicación, ¿quieres viajar conmigo? And she was like, I don't know. I've got a family. Y ella dijo, oh, no sé, tengo una familia, This is Christmas time es tiempo de Navidad and New Year's. y Año Nuevo. My husband and kids couldn't live without me. Mi esposo y mis hijos no pueden vivir sin mí. And I just said, okay, that's fine. Le dije, ok, está bien, But the offer is still there. pero la oferta sigue ahí. So she sat with it. Entonces ella se sentó con eso. And the next morning, she said, actually, La siguiente mañana me dijo, I feel I'm supposed to come with you. en realidad siento que debo ir contigo. So we traveled together for 5 weeks. Entonces viajamos juntos por 5 semanas And it turns out that it was about something much deeper than her becoming a spiritual teacher. y resulta que era acerca de algo mucho más profundo que ella convirtiéndose en una maestra espiritual. She revealed a lot of compromise in her relationship. Ella me reveló un montón de transigencias que estaba teniendo en su relación, That actually she had been having an affair on her husband. que de hecho ella había estado teniendo un amorío con And otra persona. she knew that her husband was secretly gambling. Y ella sabía que su esposo estaba apostando en secreto Hundreds of thousands of dollars. miles de dólares And they hadn't talked to each other y no se habían hablado el uno al otro because they weren't happy anymore as a couple. porque ya no estaban felices más como una pareja. So the whole purpose of the 5 weeks Entonces todo el propósito de esas 5 semanas was for her to go home and tell her husband that she didn't want to be in a relationship anymore. fue para ella darse cuenta que no quería estar en una relación con su esposo más. But she was ready to let go of the relationship, but not the kids. Ella estaba lista para dejar la relación, pero no los niños. And it was this huge unwinding.
Y fue un deshacimiento increíble. The whole thing took a few years, Todo esto tomó unos años, but all she had to do was just say that one thing to her partner, pero lo único que tenía que hacer era decir esa cosa a su esposo. and everything else stayed stable. Y todo lo demás estaba estable. You know, she kept her friends Ella continuó con sus amigos because she had surrounded by Course in Miracles friends. porque ella estaba rodeada de amigos de un curso de milagros. She kept her job. Ella continuó con su trabajo. I think she did end up moving eventually to a new city Creo que eventualmente sí se mudó a una nueva ciudad with her kids. con sus hijos. And it was just this tremendous amount of support. But this, you could say, for me, it was a tiny change. Fue una gran cantidad de apoyo, pero para mí era un Yes. cambio pequeño, The relationship was so obviously not what she wanted. porque la relación era tan obviamente lo que ella no quería, But everything else stayed the same. pero todo lo demás permanecía de la misma manera. And so maybe with you, I don't think it's within the relationship or anything like that. Contigo no siento que sea lo de la relación ni nada, But maybe there's some tiny change pero tal vez hay un pequeño cambio that you can make towards your worthiness. que puedes hacer hacia tu valía, Like really just focusing some evening or evenings, como tal vez enfocarte una tarde o varias tardes you know, around psychotherapy acerca de la psicoterapia with the new Tribu de Cristo. con la nueva tribu de Cristo. But you're already doing this, I hear. Pero ya estás haciendo esto, escucho. You know, or more collaboration with the Spanish house that's coming in. O más colaboración con la casa en español que está viniendo. Something that can help show you actually are a profound psychotherapist. Algo que te pueda llegar a mostrar que en realidad eres un psicoterapeuta profundo, Because you're humble porque eres humilde and Jesus can come through you. y Jesús puede venir a través de ti. But you don't have to try to support your entire family right now on it. Pero no tienes que tratar de apoyar a toda tu familia, But something that slowly shows you your gifts can be used. pero algo que te muestre lentamente que tus regalos pueden ser utilizados. And maybe you do have to take some more days off work, Y tal vez sí tienes que tomar más días fuera del trabajo, but you give it over to your gifts pero se lo entregas a tus regalos in a volunteer way. de una manera voluntaria, So even more, incluso más, so you can convince yourself that Jesus will use you. para que puedas convencerte a ti mismo que Jesús And va a you're worthy. usarte You're worthy of being used. y que mereces ser usado. So the collaboration can wipe away the fears. Entonces la colaboración puede eliminar estos miedos And then maybe you put it on Jesus. y tal vez se lo pones a Jesús. If this is something you feel my family can be provided for, Si esto es algo en lo que sientes que mi familia puede ser provista, you know I'm going to give you my whole heart. tú sabes que te voy a dar todo mi corazón. You know, maybe I'm willing. Yo estoy dispuesto. I saw this video. I got to tell you, do you have any thoughts? Because I have this really cool story. Tengo unos... Dime porque tengo una historia muy bonita que quiero I just contarte. heard this the other day. Acabo de escuchar esto el otro día. There was a computer programmer who was living in Texas, Había un programador de computadoras que está viviendo en Texas and he kept hearing Sedona. y seguía escuchando Sedona. And he would have these amazing gifts come through him when he was counseling. Y él cuando estaba dando terapia tenía estos regalos maravillosos But que he was- venían a través de él. Way too scared to leave programming, Pero estaba demasiado asustado de dejar la programación to just go and be a full-time counselor. para ser un terapeuta a tiempo completo. But he kept hearing Sedona. Pero seguía escuchando Sedona. So he talked to his boss, Entonces habló con su jefe and his boss said, listen, we really love your work. y su jefe le dijo, mira, nos encanta tu trabajo. If you're telling me you need to move to Sedona, Si tú me estás diciendo que te tienes que mudar a Sedona and that's the only way we can keep you, y esa es la única manera en que podemos quedarnos contigo, you can work 100% remote and we'll pay you while you go to Sedona. pues te podemos pagar 100% de manera remota y puedes ir a Sedona. So he went 75%, kept his job, Entonces él se quedó con su trabajo and decided to go to Sedona and try to do his counseling 25% of his time. y decidió hacer el 25% de su tiempo su terapia y el 75% su trabajo. So he did this, but the 25%, the money that came in from his 25%,
Y entonces esto hizo él y el 25%, el dinero que vino de ese 25% de su tiempo en terapias, didn't convince him that he could leave his job to keep his lifestyle. no lo convenció que podía dejar su trabajo para permanecer con su estilo de vida. And I don't think he was living an extravagant life. Y yo no creo que él estaba viviendo una vida extravagante. I don't think you're not too extravagant, right? Como tú no eres muy extravagante, ¿verdad? Like you don't have 3 cars Como que no tienes 3 carros or, going through what do you call it? When men o ir al... have the life crisis at 40, there's a word, midlife crisis. Esa crisis de edad media, como los 40, And, spend all this money on vacations and things like y that. gastan todo este dinero en vacaciones. Your kids don't have to have the best phones all the time. Tus hijos no tienen que tener los mejores teléfonos todo el tiempo. That's not how you think. You live kind of simple, I would assume. Así no es como vives. Yo supongo que vives de una manera simple. So, if you're living simply, Entonces, si estás viviendo de manera simple, perfect. This story is great. perfecto, esa historia es genial. But if you're living a little extravagant in some ways, Pero si estás viviendo algo extravagante en algunas Like- maneras, if that's an Armani chair you're sitting on, como si esa es una silla Armani en la que estás sentado, I'd encourage you to sell a few things, te animaría a que vendas ciertas cosas to live a little more simply. y vivir un poquito más simple. But this guy was not. Pero este señor no era así. So what Spirit guided him to do was to set up a website in Sedona. Entonces lo que el espíritu lo iba a hacer era hacer una página web en Sedona. And he was to offer, that was it. He was to offer, okay, so he told the Spirit, I want to make $100,000. Entonces le dijo al espíritu, quiero hacer $100,000. And where he was in Texas, he had been donating 10% of his money. Y donde estaba en Texas había estado donando 10% de su dinero. So the Spirit said, okay, you want to make $100,000 as a counselor? Entonces el Espíritu Santo le dijo, ok, ¿quieres hacer $100,000 siendo un terapeuta? And then you're going to donate 10% of that back, right, to your Y por spiritual. supuesto vas a donar 10% de vuelta a tu espiritualidad. So what I want you to do is donate that $10,000 now up front. Entonces lo que quiero que hagas es que dones esos $10,000 de frente, ahora. And he was like, what? Y él está como, ¿qué? So he had to take a bit of a risk with his current savings, right? Entonces él tenía que tomar un riesgo con sus ahorros actuales. So he thought that the Spirit was going to have him give away this $10,000. Entonces él pensó que el Espíritu le iba a hacer dar estos $10,000. But actually what the Spirit had him do, he said, reach out to all the people in Sedona that are currently working in the spiritual field. Pero de hecho lo que dijo, quiero que busques a todas las personas que están trabajando en el área espiritual de Sedona. The massage therapists, Las terapeutas de masaje, the angel healers, los sanadores con ángeles, the energy healers. los sanadores con energía. He said, go and offer them free space on your website. Y diles, ofréceles que les vas a dar espacio gratuito en tu página web, where you're a counselor, donde tú eres un terapeuta, and say that you'll do a little write-up for them y dices que le vas a hacer un pequeño resumen a ellos and advertise their mode of practice. y anunciar su práctica. So he got 100 people Entonces él consiguió 100 personas that took the free offer to put their bio and a picture que tomaron su oferta de poner una biografía y su foto on his website. en su página web. So he offered the hosting of the service Él ofrecía el hosting de este and all the servicio time it took to put together the site, y todo el tiempo que le tomó a organizar esta página web. and all of a sudden his website Y de repente su página web went to the top of Google for anything with the word Sedona. fue al tope de Google con cualquier cosa que tenía la palabra Sedona. Any healing modality like massage Sedona, Cualquier modalidad de sanación, masaje Sedona, energy healing Sedona. sanación con energía Sedona. You get the idea. Tienes la idea, ¿verdad? His website was top. Su página web era la primera. Everybody would go to his website to find all these people. Entonces todos iban a esta website para encontrar a esas personas
And then eventually they would see his little picture with counseling. Y eventualmente miraban su fotita pequeña Oh, yeah. con terapia. I forgot this part. Se me olvidó esta parte. So this is where the 10,000 came in. Entonces aquí es donde vienen los 10,000. He offered these 100 people his counseling, Entonces él a esas 100 personas les ofreció su terapia, his energy healing counseling session. su terapia de sanación energética y terapia. So they would come to him for this counseling. Entonces ellos venían a él para esta terapia And then he offered to put them on his site with the bio and the picture. y después ofreció ponerlos en su sitio web con la biografía y la foto. All these people came to his website Todas estas personas vinieron a su página web and saw that he had counseled and give energy to all these 100 people. y vio que él había dado terapia y terapia de energía a estas 100 personas. And they said, why are we going to these other people Y dijeron, ¿por qué estamos yendo a estas otras personas if he's the teacher of these 100 people? si él es el maestro de estas 100 personas? But he wasn't trying to do that. Pero él no estaba tratando de hacer eso. But all of a sudden he became the healer of the healers. Pero de repente se volvió el sanador de los sanadores. And his business went through the roof. Y su negocio se fue por los cielos. And he couldn't keep up Y él no podía mantenerlo todo. because he was keeping the 75% with his other job. Porque aparte tenía su otro trabajo 75, que trabajaba 75% del tiempo. He had to quit his other job Entonces tuvo que renunciar a su otro trabajo. because he was making more than $100,000 a year off of Porque this estaba job. haciendo más de $100,000 en este otro trabajo. And it was all through just very careful guidance, following steps. Y todo fue a partir de pasitos muy guiados. So now he lives in Sedona, Entonces ahora vive en Sedona, 100% full-time counselor, 100% todo el tiempo hace terapias, just by slowly following the Spirit's steps solo a lentamente seguir los pasos del Espíritu and washing away this unworthiness that was really preventing him from his calling. y lavar esta falta de valía que realmente lo estaba previniendo de seguir su llamado. And I think you're doing that already. Y yo pienso que ya estás haciendo eso. So just make sure you don't ever compromise if you don't feel 100%. Entonces solo asegúrate de que no transinjas si no te sientes al 100%. It just means that there's some more space for you to follow your calling even more. Solo significa que hay más espacio para que tú puedas seguir tu llamado. So we just got to use this talk to tell everybody Así que pudimos usar esta charla para decirles a todos how to do what you're probably already doing. cómo hacer lo que probablemente ya estás haciendo. Yeah, that's very funny. You're gonna hear something funny. Sí, Yeah. eso es muy chistoso. ¿Quieres escuchar algo chistoso? Yeah, some time ago, I told Jesus, okay, like if you want me to do consults, I give it to you. Sí, hace un tiempo le dije a Jesús, si quieres que yo haga psicoterapia, lo hago. I'm not doing any advertisement or forcing anything. No voy a forzar nada, no voy a hacer propaganda. So sometime he arranged some consults for me. Y algunas veces él ha arreglado algunas consultas para mí. And I always open, and my wife and my family, they support me 100%. I can bring people into our living room. Sí, siempre estoy abierto y mi familia me apoya al 100%. Puedo traer gente al living room. And do the consults in the living room or online or... Y hacer las psicoterapias en la sala de estar o en línea. So that haven't happened in a while. Pero eso no estaba pasando por un tiempo. But this week, Pero esta semana I got already 4 consults. ya tengo 4 consultas. That people that never, like, they usually don't call me, like two of them, they're totally new clients. Personas que generalmente no me llaman y 2 son totalmente nuevos. And they schedule for this week. Y lo han reservado para esta semana. So I can totally see that where Jesus is leading me. Yeah. Entonces puedo ver dónde Jesús me está dirigiendo. And are they paying? Do they Yeah. ¿Te somebody están pay? Okay. pagando? Yeah. Sí, I offer one for free. ofrecí uno gratis.
But the rest, they're certainly paying. Pero el Ah. resto sí han pagado. Oh, that's beautiful. I'm glad this is, Oh. yeah. Es hermoso, me encanta escuchar esto. Yeah. I guess Jesus is making it really clear for me. Sí, yo creo que Jesús lo está haciendo muy claro para mí. Yeah, you want to be shown through experience. Quieres que se te muestre a través de experiencias. You know, that one makes you happy and the other does or doesn't, doesn't. Este te hace sentir feliz y esto no, y eso no. And be shown that it's Y worth que it. se te through action. muestre que vale la pena a través de la atracción. Yeah. Sí. Wow, this is like new for me Wow, esto es nuevo para mí, because I could see like the temptation porque podía ver la tentación to try to say something in form should be different, de tratar de decirte algo en la forma debe ser diferente, or you need to do something different o que tienes que hacer algo diferente to be more happy. para ser más feliz. But just to stay so focused on the inspiration of this all Pero solo al mantenerme tan enfocado en la inspiración de todo esto and share stories together y compartir historias juntos and just like remind our mind y solo recordar a nuestra mente of the gift of what you're already doing del regalo de lo que ya estás haciendo, is all we had to do, era todo lo que teníamos que hacer, to just be happy together. Like, solo ser felices juntos. yeah, I don't know, it's like kind of profound for me No sé, para mí se siente muy profundo, because every instrument for peace, porque ya sabes, cada instrumento de la paz it's like there's like a movement from here to here, es como que hay un movimiento de aquí para allá, usually in form too, usualmente también en la forma, but just to stay in the inspiration, I like it. pero solo al quedarnos en la inspiración, me gusta. Yeah, so thank you. Así que sí, muchas gracias. Thank you so much, Jason. Muchísimas gracias, Jason. Yeah, let's stay in touch. I think maybe on a future episode you could share how what's happened in your life. So, Sí, estemos en contacto, tal vez en un episodio futuro nos puedes decir qué ha pasado en tu vida, through not trying to change anything. a través de no tratar de cambiar nada. Yeah. It keeps coming to my mind. Sí, sigue viniendo a mi mente. Something that you and Ken talked maybe last week. Algo que tú y Ken hablaron, tal vez es a la anterior semana. Or 2 weeks ago about this big temptation to see problems Sobre esta tentación muy grande de buscar problemas. and the temptation to focus on solving the problem Yeah, Y la tentación de resolver el problema. yeah. versus what you're talking right now again. Versus a lo que tú estás hablando ahora. And just stay focused on the inspiration, the attraction, the light. Simplemente enfocarte en la inspiración, en la atracción, en la luz. Yeah. Thank you, Manuel. Thank you. Gracias, Manuel. Thanks, Gracias. Anna and Deborah. Gracias, Ana y Débora. Thank you, everybody. Gracias a todos. Thanks, everybody. Thanks for joining us on another episode of Going Deeper. And Sí, gracias a todos, gracias por unirse a otro episodio yendo más profundo en la mente con Jason. we'll see which face shows up here in the future. Y vamos a ver qué cara se muestra aquí en el futuro. That's herpes call. Eso decide Urpi. Bye, everybody. Adiós a todos.